Contacto telefónico, lo decíamos en el bloque anterior, vamos a hablar de las tarifas, de la segmentación de tarifas, algunos anuncios que hay de por medio también, y es por eso que vamos a tomar contacto con Romina Ríos, ella es de la ONG Protectora, que la saludamos. Buen día, Romina, te saluda Silvio Barroso. Buenos días, ¿cómo te va? Bien, todo bien, Romina. Bueno, el motivo del llamado tiene que ver con esto, ¿no? Con las tarifas, la segmentación de tarifas y también este anuncio que hizo el flamante ministro, superministro le dicen algunos, Sergio Massa, respecto de una especie, vos corregime, de segunda versión como más recargado respecto de la segmentación de tarifas y el alcance, ¿no? A la hora de la quita de subsidios. Sí, bueno, justamente fue como también una sorpresa escuchar parte del anuncio que iba dirigido al tema de las tarifas, porque realmente no estaba tratado de ese tema, no estuvo en la presentación de los informes previos a la audiencia pública, no se trató en la audiencia pública ni posteriormente en el decreto que dio inicio a la segmentación, así que la verdad que fue tomado más bien como una mala noticia para todos aquellos usuarios que, por ejemplo, no teniendo acceso a la red de gas natural, hacen un consumo excesivo de energía eléctrica, pero no por un mal uso, no cuidado o un derroche, sino porque necesariamente, al no tener acceso a otro servicio público, bueno, utilizan todo en lo eléctrico y sobrecargan esa parte. Así que, esperando obviamente la letra oficial, lo que primero se puede saber es que, además de la segmentación ya establecida, este registro que los usuarios completaron y llenaron, ahora se establece un límite más dentro de todo este esquema, no es que se deje de lado, sino que se establece un límite en la electricidad de 400 kilowatts de consumo. En principio serían bimestrales, entonces el usuario tendría la tarifa subsidiada por estos primeros 400 kilowatts, a partir del 401 pagaría la tarifa plena, es decir, sin ningún tipo de subsidio, pero no quiere decir que perdería su categorización dentro de la segmentación. Bien. Y entonces, ¿cómo se traduce eso, Romina? A ver, porque no pierdo la categoría, o no pierdo el segmento donde me han ubicado, pero si consumo más, entonces tengo que estar siempre pendiente de ese consumo de no superar los 400, ¿es así? Exactamente, básicamente es una reducción más a esos requisitos ya establecidos por la segmentación, entonces lo que hace es achicar el número de usuarios alcanzados por los subsidios Sí. y expulsar, como digo yo siempre, mayor cantidad de usuarios fuera del esquema de subsidio, es decir, que cada vez van quedando más, primero por la falta de registración, después por la mala implementación que tuvieron, ahora por este límite de los 400, entonces bueno, obviamente van a haber criterios bastante discriminatorios y arbitrarios para aquellos usuarios, como te comentaba, Sí. no solo de Mendoza, sino de todo el país, en donde por los criterios climatológicos, de geográficos, el tipo de vivienda que vos tengas, la verdad que son muchos los factores. En principio se tendría en cuenta todo esto, pero bueno, hay que esperar a ver qué finalmente se establece. Claro, porque... realmente lo que es básicamente eso, volver a bajar, digamos, el nivel. Primero te tomo los ingresos socioeconómicos, los bienes patrimoniales que vos tenés, y ahora encima también te tomo el consumo. Es como una pequeña limitación más que hay, pero siempre que yo me encuentre reuniendo los requisitos que establecía la segmentación y consumiendo menos de 400 kilowatts, sigo pagando, digamos, la tarifa subsidiada. Sí, pero un poco lo remarcabas vos en el inicio también, ¿no? Porque cuando se empezó a hablar hace ya un par de meses de la segmentación de tarifas, a ver, lo que se dijo en su momento era que se tenía en cuenta el nivel, los ingresos económicos, ¿no? El ingreso de la moneda a cada hogar y el tipo de vida que vos tenés a partir de algunos datos cruzados también, ¿no? Hoy el Estado te puede cruzar los datos de una tarjeta bancaria, el domicilio y demás, y se sabe si vos sos un potentado o sos una persona, un laburante o un obrero o una persona de clase media. Tal cual. El espíritu era ese, ¿no? Ahora el tema de tener en cuenta los kilowatts, ya el cambio en las reglas del juego. Sí, sobre todo teniendo en cuenta dos cosas, y eso para también dejarlo bien en claro, porque también a veces muchas veces se malinterpreta. Una cosa es el cuidado del medio ambiente y del recurso energético, que va por un lado, que hay que crear conciencia, eso es real, hay muchos usuarios que obviamente como tienen un poder adquisitivo alto, pueden pagarlo, no les interesa dejar luces prendidas, el aire acondicionado prendido, las estufas prendidas, por más de que no estén en el hogar.
no son todos, son los menos, porque digamos, al número más grande de la población le cuesta mucho pagar los servicios, y es algo que nosotros vemos, yo por lo menos estoy en la asociación hace 15 años. Hace 15 años que recibo consultas, dudas y quejas por las facturas tan altas que hay. Entonces, partamos de la base que, por un lado, podemos hacer este tipo de cambio en lo que es la conciencia del usuario. Mayor cuidado, tener un consumo responsable y sustentable, cuidar el recurso y demás. Por el otro lado está, digamos, el fin primero que tuvo la segmentación, que es evitar que el Estado tuviera mayor déficit fiscal y recaudara más. ¿Qué es lo que se busca con esto? Y bueno, ir recaudando más. Si fuese al revés, hubiésemos empezado a hacer todo este trabajo con tiempo, llevando políticas educativas en las escuelas, nosotros como asociación que lo venimos haciendo hace mucho tiempo, pero llevando de otra manera a concientizar al usuario y también fomentar un poco este uso de la energía también limpia, los calefones termosolares, los paneles solares, etcétera. Pero si vos pretendés de golpe aplicar esta segmentación y encima ir aplicando cada vez más requisitos, sumado a la pérdida del poder adquisitivo que tienen los usuarios, y efectivamente no estás buscando como norte el cuidado del recurso, sino recaudar. Bien, estamos conversando con Romina Ríos de la ONG Protectora, ayudándonos un poquito ella porque es entendida en la materia, a ver cómo es el tema de las tarifas, con la nueva segmentación, con este anuncio que ha hecho Massa también. Por supuesto que es tal como ya lo remarcaba, todavía es simplemente un título lo demás, ahora falta el desarrollo, la letra chica y demás. Romina, para entender un poquito mejor, nos hemos anotado, ¿no? Como nos pidieron que nos anotáramos para la nueva segmentación, ¿no? Tanto de electricidad como gas. En el caso de los mendocinos, que nos hemos anotado en el tema del gas, ¿va de manera paralela al tema de que ya estamos incluidos en la ley de zonas frías? ¿Cómo es el tema? ¿Nos puedes comentar un poquito allí? Sí, lo de ley de zona fría, digamos como que tramita a la par y a la vez aparte. Aparte en el sentido de que, como se fue sancionado por una ley específica que lo crea y que renueva este fondo compensador de donde sale, digamos, este subsidio a los usuarios que están digamos, en localidades aplicadas con la zona fría, no ha sido dejado sin efecto, ni por otra ley, ni por una resolución, ni nada al respecto. Entonces, por ende, sigue rigiendo para aquellos usuarios que cumplan determinados requisitos establecidos por la ley de zona fría. Por ejemplo, el ingreso de los 4 salarios mínimos vitales y móviles, para dar un solo ejemplo. Luego, por el lado de la segmentación, se va a aplicar, obviamente, en aquellos usuarios que ya toma el grupo familiar en sí. Ya no es el titular usuario, sino el grupo familiar. Entonces, si nos excedemos de la canasta básica que toma como principio, ya te ves ahí las dos variaciones. Uno tomamos el salario mínimo vital y el otro tomamos la canasta básica. Si nos pasamos de ese límite total, que hoy aproximadamente son 364.000 pesos, ya el Estado nos considera que tenemos un poder adquisitivo alto y no necesitamos del subsidio en las tarifas. Entonces, en principio, puedo llegar a quedar fuera del esquema de la segmentación, pero puedo quedar dentro de lo que es la ley de zonas frías, porque, digamos, tramitan de manera diferente. Y a eso le sumamos la tarifa social, que acá en la provincia de Mendoza, en lo que es la electricidad, no en el gas, sino en la electricidad, lo otorga de acuerdo a los fondos propios que tiene la provincia. Que todo eso también lo pagamos los usuarios, ojo. En el ítem que viene en nuestra factura, que dice fondo fiduciario o fondo compensador eléctrico, bueno, todo ese porcentaje lo pagamos para este tipo de fondos que se otorgan en subsidio a personas que no lo pueden pagar o a determinados organismos como el de Riego Agrícola y demás. Bueno, entonces, lo has dejado claro. Van los tres, digamos, por separado. Sí, lo has dejado claro porque sabes que era una de las grandes consultas de la gente, ¿no? ¿Qué pasaba cuando yo me anotaba en esto que me pedía el Estado Nacional en este cuadro, ¿no?, de segmentación de tarifa, si me pasaba respecto de la cantidad de ingresos que tengo en mi casa, quedo afuera de la ley de zona fría, y lo has explicado claramente que son dos cosas diferentes, ¿no? Claro, eso es todo lo que nosotros como asociaciones, nosotras acá en Mendoza, y las 30 asociaciones que integramos la Comisión de Usuario de Energas, que son de todo el país, es lo que estamos entendiendo hasta el momento y lo que se está evaluando. No existe ninguna normativa que haya dejado sin efecto la ley de zona fría. La ley, bien. Entonces, exactamente. Entonces, en principio, sigue rigiendo, al igual que lo de la segmentación y al igual que la tarifa social. Van por carriles separados,
Y, por ejemplo, en el caso de la tarifa social eléctrica en Mendoza, el gobierno de la provincia de Mendoza debería dejar sin efecto la tarifa social. O, digamos, entrelazar los requisitos de una y otra y hacerlo de manera congruente para que coincidan los requisitos de los tres beneficios, digamos. Romina, buen día. Victoria te habla. Tengo una consulta. Aquellas personas que entonces que excedan el monto de los salarios... No estoy escuchando nada, no sé si ustedes me escuchan a mí. Sí, a ver ahí. Romina, ¿me escuchás? Ahora sí te escucho. ¿Cómo estás? Te hago una consulta. ¿No va a haber Diga. entonces mendocino que no se quede sin un beneficio? ¿O es por la segmentación o es por lo de la zona fría o si no justamente aquellos que reciben este subsidio? Siempre se va a tener algún beneficio, ¿verdad? Dependiendo de la situación de cada uno. Claro, eso sí. En términos generales se mantienen estos tres, digamos, institutos que estamos nombrando. Después sí va a pasar que cada usuario debe cumplir los requisitos que cada uno de ellos establece. Pero en principio ninguno estaría dejado sin efecto y siguen rigiendo. ¿Sabes lo que hace mucho ruido, lo que vos decías recién, Romina? Y que no tiene que ver con los ingresos, sino tiene que ver con las posibilidades de servicios. Te cuento una cosa, ya lo sabés, acá en San Rafael recién ahora se está haciendo la obra de Gas Andes, ¿sí? O sea que acá tenemos un porcentaje muy alto de la población, los barrios nuevos, todos están sin gas, es consumo eléctrico. Y cuando te digo todos es mucho. O sea, y no es gente que tiene los bolsillos, pero que le salen van caminando y les caen las monedas del piso, no. Es gente que tiene el bolsillo bastante flaco y la van apechugando, ¿entendés? Entonces, esa gente usa todo eléctrico. Justamente era lo que les mencionaba. Si en el decreto de la segmentación se hubiese formulado, digamos, una ecuación polinómica, es decir, que tuviera y cruzara determinados requisitos, hubiese sido aún más justo. Por ejemplo, siempre dicen, claro, ¿quién tiene más 3 viviendas o más? Bueno, puede haber pasado. Eso no quiere decir que yo sea una persona pudiente, que por herencia, que porque pagué la casita. Recordemos que las casas incluso del IPB no son casas pudientes, al contrario, eran las casas más accesibles para pagar. Y sin embargo, si son personas que cobran el salario mínimo o jubilados que tienen la jubilación mínima, que son aproximadamente unos 40.000 pesos, ¿cómo hace ese jubilado para pagar la tarifa plena a fin de mes? Claro. ¿Qué va a hacer? ¿Va a vender la propiedad? Sí. Entonces, esa es, digamos, lo que no es razonable que se pueda entender y dar a conocer. O sea, si yo hubiese cruzado los datos de mejor manera y decir, bueno, la realidad de este grupo familiar es esta, viven en esta localidad, utilizan mayor energía eléctrica, eso en principio debería ser tenido en cuenta. Vamos a esperar la letra chica porque obviamente si no está, también lo vamos a solicitar y ya. Pero es que no es tan difícil, Romina. A ver, está claro, vos lo decías recién. Hoy en día, vos tenés la posibilidad de cruzar datos, ¿no? De los ingresos, de los consumos de las tarjetas de crédito, con tu domicilio. Si un flaco vive, no sé, en la Torre X en Puerto Madero, vos sabés que ese vago se la banca más o menos, ¿no? Respecto de lo económico, ¿o no? Bueno, ese era el principio que iban a aplicar allá en el AMBA, las zonas de las geolocalizaciones, determinados barrios iban a quedar abarcados directamente fuera de los subsidios. El problema de lo que yo te decía, y que volvemos, digamos, un poco más atrás, es esta decisión, es una decisión estrictamente política, ¿no es cierto? Como todas en materia energética. ¿Qué busca esta decisión en principio? Recaudar, cuidar el bolsillo del usuario, transparentar las tarifas o cuidar los recursos para evitar, digamos, el mal gasto. Yo creo que si nos paramos ahí, ahí vas a poder saber de qué fin tiene esta medida. Claro, porque lo que nosotros hicimos fue anotarnos a la segmentación, ahí vamos a quedar cada uno identificado si era bajo, alto, medio, pero a partir de allí se ve la letra chica que es esto, si vos te pasas de tal consumo ya fuiste con la segmentación que fuiste. Entonces, la electricidad. Exactamente, entonces aquellas casas que dependen de la electricidad para el uso de la cocina y demás, se van a pasar quizás de estos watts contemplados y ahí van a tener que pagar más, entonces no va a existir tal subsidio entonces. Es que justamente el subsidio va a ser solamente por los primeros 400, por el restante te van a cobrar la tarifa plena y eso es lo que ellos, digamos, buscan o justifican, es decir, hasta 400 consideramos que es un consumo promedio y hasta 400 vamos a subsidiarte.
El problema, como les menciono, es justamente eso, si esos límites van a ser ampliables de acuerdo a las zonas, localidades o la infraestructura que haya en esa zona. Si bien es cierto que no todas son iguales, hay localidades en las que no hay gas natural y no hay desde hace muchos años, no va a haber, por lo tanto la situación se va a mantener igual. Entonces, bueno, ¿cómo se van a tomar esos criterios? ¿Cómo se va a determinar el usuario que solo consume electricidad porque no tiene acceso a otros servicios? No solo con el gas, ojo, hay ciudadanos que no tienen red de agua natural, sacan agua de pozo y para el pozo necesitan una bomba que necesita electricidad. Sí, También consumen muchísima electricidad, entonces es una diversidad de situaciones de usuarios. Por eso también es importante, cuando uno toma medidas de este tipo, hacerlas con cautela y realizando un estudio bien acabado y no manejarse simplemente por números, porcentajes o lo que se dice o lo que fue, porque la verdad que decir en una conferencia de prensa que 5 millones de usuarios decidieron no mantener el subsidio porque no lo necesitan o no lo quieren, la verdad que es bastante poco cuidadoso para a mi modo de ver. Realmente hay muchos usuarios que no se inscribieron en el formulario porque no saben, no tienen acceso a las redes, no ven noticieros, no escuchan radio. Claro, hay que hacer como... La segmentación debería ser bien detallada, bien de cada hogar. Exactamente, por ese mismo proceso que les digo, vamos haciendo la segmentación. Yo creo que Romina, los datos del censo ayudarían un montón. No, pero yo creo que la intención es buena. Yo creo a ver, desde el punto de vista periodístico, se aplica mal, ¿no? La intención creo que es buena, hay que blanquear las cosas y tenemos que empezar a separarlos tanto. Creo que la intención es buena, es positiva, de que el que tiene más pague más, el que tiene menos pague, o sea, acorde a lo que vos tenés, modificar, de acuerdo a lo que vos ganás también. Creo que el tema es lo que dice Romina también después, ¿no? De ver eso, de qué es lo que pasa con las particularidades de cada familia y de cada región y de cada lugar, ¿no? Y de cada persona. Pero yo creo que la intención me parece que es buena. No, obviamente que siempre cuidar el recurso va a ser bueno, y va a ser bueno en Argentina y va a ser bueno en todas partes del mundo. Recordemos que esta es una situación climática a nivel mundial. Sí. Esto no solo es acá en Mendoza ni solamente en Argentina. Recordemos también que los servicios públicos en todo el mundo son costosos. Sí. Nosotros teníamos el privilegio de que pagábamos menos, pero no era un privilegio, sino que esa tarifa venía subsidiada y esa plata también salía de otro lado que también aportábamos todos los ciudadanos a través del pago de impuestos. Pero sí, ¿es necesario transparentar las tarifas? Obviamente, pero empecemos también por transparentar qué inversiones realizan las empresas, qué tipo de subsidios tienen las empresas, qué realmente están percibiendo las empresas como ingresos y qué obras están realizando. Entonces, partamos de ahí también de la base de que la transparencia es para todos los actores intervinientes, no solo para los usuarios. Coincide, bueno, es otro capítulo, el tema de las empresas es otro capítulo. Acá, viste, tenemos acá las empresas en Mendoza, ¿no? Vos los escuchás a los tipos y decís, hagamos un chancho móvil porque se están fundiendo, esto no es una telotería, ¿no? En cada audiencia pública pasa exactamente lo mismo con las distribuidoras, incluso con el robo de cables, queriendo también trasladar ese costo a los usuarios cuando sabés que la inseguridad básicamente es un factor ajeno a todos nosotros. ¿Me entendés? Así que es las burbujas en las que cada uno de los actores vive es totalmente diferente y jamás es comprensible de manera inmediata el argumento del otro, sino que primero tiene que pasar varias horas de discusión para que logres más o menos entender y saber de qué se trata. Gracias, Romina, te mandamos un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes, saludos.